a comenzar con lo que es una ecuación de segundo grado. Vamos a recordar que una ecuación de segundo grado, chiquillos, se le llama así porque la incógnita, o sea, hay una incógnita que tiene un exponente mayor, que es un exponente 2. Vamos a estar en presencia de otra incógnita, pero que tiene un exponente 1, y vamos a tener presencia de coeficientes, ¿ya? La expresión está dada por ax cuadrado más bx más c igual 0. Ojo aquí que tenemos el a, el b y el c, que son coeficientes, y cada uno de ellos va a acompañar, en este caso, a una incógnita, y hay otro que lo vamos a llamar el término libre. Por ejemplo, el a nos va a acompañar al x cuadrado, el b va a acompañar al x que está elevado a 1, pero que ese 1 no se anota, y tenemos c, que es el término libre. Para resolver una ecuación de segundo grado, chiquillos, nosotros lo que hacemos generalmente es ordenarla de esta forma, ¿ya? Que esté igualada a 0. Ejemplos rápidos de ecuaciones de segundo grado. Si ustedes se fijan, esta ecuación que tengo acá, que es x por 7 menos x igual a x, a simple vista nosotros no sabemos que es una ecuación de segundo grado, pero si yo la ordeno, la trato de dejar todos los elementos en un lado y la igualo a 0, voy a poder darme cuenta que sí es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita que tiene un exponente 2 en este caso. ¿Qué significa también que el exponente sea 2? Es que también vamos a estar en presencia de dos soluciones en este tipo de ecuación. Ahora, ojo, delante nosotros veíamos que la ecuación de segundo grado tiene coeficientes, y estos coeficientes son súper importantes reconocerlos porque son los que a nosotros nos van a permitir resolver esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reconocer los coeficientes de esta ecuación, vamos a saber que a vale menos 1, que b vale 6, y que c, si usted se fija que era el término que estaba libre, en este caso no se ve, no está. Y cuando no está, no se ve, obviamente su valor es 0. Aquí abajito tenemos otro ejemplo de ecuación de segundo grado. La diferencia es que aquí me aparece como un cuadrado de binomio. Entonces, si nosotros somos capaces de resolver ese cuadrado de binomio, que ahí recordamos la fórmula del cuadrado de binomio, vamos a quedar en presencia de, visiblemente vamos a entender que es una ecuación de segundo grado, porque estamos en presencia de la incógnita que está elevado a 2. Cosa importante también es como, por ejemplo, que el coeficiente a jamás puede ser 0, es decir, jamás puede faltar en una ecuación. Siempre tiene que estar presente, porque si vale 0, el x cuadrado se nos va a anular y esto ya dejaría de ser una ecuación de segundo grado, sino que sería de primer grado. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, profe. Ya, súper. Entonces, vamos a avanzar. Yo sé que esto ustedes lo deben manejar, lo deben saber y a lo mejor va a parecer un poco tedioso, pero nunca está de más reconocer cosas tan básicas como esta. Vamos a ver la fórmula general, que es con la que nosotros resolvemos la ecuación de segundo grado. Ojo con esto, porque hay otras formas de poder resolver la ecuación de segundo grado. Tenemos el método de factorizar, cuando son incompletas, cada uno tiene su método propio. Pero hoy día, como nosotros estamos haciendo como un compacto de toda esta materia, nos vamos a centrar en la fórmula general, ¿ya? Si se fijan, la fórmula general, aquí se utilizan los coeficientes, el a, el b y el c, por eso hice hincapié en que tenemos que ser capaces de reconocerlos para poder ocuparlos en esta fórmula para resolverlo. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo ocupo la fórmula general. En este caso tengo x cuadrado menos 7x más 6. Reconozco los coeficientes. Reconozco que a vale 1. Hay que recordar que cuando la incógnita que está elevado a 2 no tiene un número adelante, ese es un 1 imaginario. Entonces a vale 1, b es igual a menos 7 y c vale 6. Luego, yo teniendo esos coeficientes, empiezo a reemplazar en mi fórmula. Acá detalles con el menos b,
ya que b es negativo, por lo tanto se nos van a juntar ahí los dos signos menos con menos. Adentro de la raíz, recuerde que todo número elevado a 2 siempre va a ser positivo, ya sea este negativo o positivo. Si yo lo elevo 2, siempre mi resultado es positivo. Y acá, después del signo menos, ojo cuando se multipliquen los numeritos porque ahí pueden existir juegos de signos. No es este el caso, pero a veces sucede. Entonces aquí nos quedaría 7 más menos la raíz de 49 menos 24 partido en 2. Abajito era 2 por A y A valía 1. Resuelvo adentro de la raíz, nos queda 25 y ahora calculamos la raíz que es 5. Entonces ahora nosotros estamos en condiciones de sacar nuestras dos soluciones. Fíjense ahí, tengo un más y un menos, por lo tanto, ahí es donde yo separo. Mi primera solución la puedo tomar con el más y me quedaría 7 más 5 que es 12, partido en 2, eso nos da 6. O sea, mi primera solución es 6. Y por el otro lado tengo que 7 menos 5 nos da 2, partido en 2, eso sería 1. Es decir, ahí tiene sus dos soluciones. X1 vale 6, X2 vale 1. Ojo con esto, que el orden de las soluciones no importa. Yo podría decir que X2 es 6 y X1 es 1. Eso da lo mismo, usted se lo está asignando en este caso. O sea, yo en este caso lo estoy asignando porque yo lo estoy resolviendo. Discriminante. Vamos a recordar lo que es el discriminante en la ecuación de segundo grado. El discriminante es toda la expresión que está dentro de la raíz en la fórmula general. ¿Por qué es importante este discriminante? Porque el discriminante nos va a decir los tipos de soluciones que tiene la ecuación de segundo grado, ¿ya? Tenemos 3 posibles tipos de soluciones y que esto va a depender del valor del discriminante, no como número, sino que si es mayor que 0, si es igual a 0 o si es menor que 0. Estas son cosas, detalles que hay que aprenderse. Entonces, vamos al primer caso. Si el discriminante es igual a 0, entonces nosotros decimos que las soluciones son reales e iguales. Igual a 0, dije, ¿cierto? Después digo, si el discriminante es mayor que 0, entonces yo voy a tener dos soluciones que son reales y distintas. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la ecuación se dice que no tiene soluciones reales, ¿ya? Ustedes ya que pasaron tercero medio saben que cuando dentro de una raíz tenemos un número, una raíz cuadrada, tenemos un número negativo, estamos en presencia de números imaginarios. Entonces, en este caso, la solución no es real, ¿ya? Ejemplo del discriminante, nos dice determinar la naturaleza de las raíces o soluciones de la siguiente ecuación. O sea, no me están pidiendo calcular las soluciones, ojo con las preguntas, porque no le dice a usted, dígame cuál es la solución de esta ecuación, sino que le están pidiendo cómo son las soluciones. Entonces, para eso nosotros ahí tenemos que ocupar el discriminante y tenemos que reconocer los coeficientes, que desde un principio yo les dije que son súper importantes en este caso. A vale 1, B vale menos 16 y C vale 64. Entonces, reemplazo en el discriminante, que es solo lo que está dentro de la raíz en la fórmula general, que es B cuadrado menos 4AC. Vamos reemplazando y llegamos a esos resultados. Nos queda 256 menos 256 y eso es 0. Si yo me devuelvo a lo que dice el discriminante, es que cuando el discriminante vale 0, significa que la ecuación tiene dos soluciones reales e iguales. Si usted resuelve esta ecuación, se va a dar cuenta que el x1 y el x2 van a valer lo mismo, va a llegar al mismo resultado, que en este caso sería 8. No les resolví la ecuación, sino que solamente les estoy diciendo que el resultado sería 8. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No, profe. Ya, súper. Sigo avanzando entonces. Segundo ejemplo de problema con el discriminante.
Ahora este problema ya no es tan sencillo como el anterior, sino porque tenemos que analizar un poquito más y resolver. Dice, determinar el valor de K para que las raíces o soluciones sean reales y distintas. Si usted se fija ahí en el ejercicio, en la ecuación que tiene, tenemos una K involucrada, o sea, el valor de algo que no conocemos. Y me están preguntando qué valor debe tener esa K que está ahí para que toda la ecuación tenga soluciones reales y distintas. Primero, pregunto, ¿cuál es la condición para que las soluciones sean reales y distintas? Obvio en relación con el discriminante, que eso es lo que estamos viendo. ¿Tiene que ser mayor a 0? Tiene que ser mayor a 0, perfecto. O sea, yo parto de la base que mi discriminante es mayor que 0 para que las soluciones sean reales y distintas. Esa es mi condición, con eso yo empiezo a resolver. ¿Por qué? Vamos a reconocer cuáles son nuestros coeficientes y lo vamos a reemplazar en el discriminante, intentando calcularlo, ¿ya? Entonces, se reconoce que A vale 7, que B vale menos 4, y C, recuerden ustedes, que es el término que está libre, es el término que no está involucrado con la X, con la incógnita de la ecuación. Entonces, aquí nuestra C vale 2K. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a partir planteando el discriminante con estos datos que tengo acá y cumpliendo la condición de que el discriminante tiene que ser mayor que 0 para que las soluciones sean reales y distintas. Condición, discriminante mayor que 0. Voy a reemplazar mi discriminante ahí y empiezo a resolver con los datos de mis coeficientes. Entonces, yo sé que B vale menos 4, me queda al cuadrado, después me toca menos 4 por A, que vale 7, y por C, que vale 2K. Sigo resolviendo y llego al punto en que mi discriminante vale 16 menos 56K. Todo eso tiene que ser mayor que 0 para que las soluciones sean reales y distintas. El tema es que no sabemos cuánto vale K. Por lo tanto, en esta misma expresión que tenemos acá, yo puedo despejar la K y saber cuánto tiene que valer K para que se cumpla todo esto. Entonces, despejamos la K. Si K en este caso está negativo acá, porque tengo menos 56K, me conviene pasarlo al otro lado. Ahora, si usted quería multiplicar por menos 1, ojo con eso, porque esto es una inecuación, por lo tanto tendría que invertir el símbolo del medio también. Y ahora, el 56 pasaría dividiendo al 16, y entonces ahí llegamos a que K debe ser menor que 16 partido en 56. Si K cumple esta condición, entonces las soluciones van a ser reales y distintas. ¿Se entiende, chiquillos, lo que hicimos aquí? ¿Lo que hice aquí? Sí, profe. Ya, súper. Si alguien va teniendo... Ah, bueno, ahí se simplificaba, chicos, y me quedaba en 2 partido en 7. Vamos a continuar. Tenemos también recordar las propiedades de las raíces o de las soluciones. Acuérdese que cuando yo digo las soluciones de la ecuación de segundo grado, cuando hablo de x1 y x2, es lo mismo que yo diga las raíces de la ecuación, ¿ya? Ocupamos dos términos para lo mismo. Tenemos dos propiedades que hablan de la suma de estas soluciones o de la multiplicación de estas soluciones y que se relacionan con los coeficientes de la misma ecuación. O sea, si usted suma las soluciones de la ecuación, es lo mismo que yo divida los coeficientes de y a, y que estos sean negativos. Y si yo multiplico las soluciones de mi ecuación, es lo mismo que sea un c partido en a, que son los coeficientes de la ecuación. Ahora, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una forma aquí de demostrar que se cumple una relación entre
la suma y el producto de las soluciones con la misma expresión de la ecuación de segundo grado completa. Si yo divido esta ecuación por A, me va a quedar, como tengo acá, donde estoy apuntando con el cursor, me queda x cuadrado más b partido en A por x más c partido en A. Si yo hago la equivalencia a las igualdades que tengo ahí arriba, podemos obtener esto que tenemos al final, que es el x cuadrado menos el paréntesis con la suma de las soluciones por x, más el producto de las soluciones. Todo es igual a 0. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, en resumidas cuentas, que si yo tengo las soluciones de la ecuación, puedo encontrar la ecuación. ¿Ya? Porque siempre hay un ejercicio que usted le dice, sean las soluciones tanto, encuentre la ecuación de segundo grado relacionada. Entonces, como devolverse, ¿ya? Para esto nos sirve en este caso principalmente. Entonces vamos a ver los ejemplos. Los ejemplos dice, encuentra la ecuación de segundo grado que tiene por soluciones o raíces los valores 3/5 y 4. O sea, me están diciendo el x1 es 3/5 y el x2 es 4. O al revés, eso da lo mismo. Pero me están dando mis soluciones. Entonces vamos a ocupar la ecuación que se relaciona con las soluciones. O sea, la expresión que me permite encontrar la ecuación, que es esta que tengo planteada acá. Entonces, aquí simplemente, chiquillo, nosotros vamos a reemplazar el 3/5 y el 4 donde está el x1 y el x2. Y vamos a resolver para encontrar la ecuación. Si usted se fija acá, yo lo hago todo muy paso a paso. Entonces el 4 nos queda como 4 partido en 1 y resuelvo esa suma de fracciones. Y acá en el otro paréntesis nos queda 3 partido en 5, 4 partido en 1 y resuelvo hacia el lado la multiplicación de las fracciones. Sigo resolviendo, acuérdense que la suma de las fracciones, puedo decir acá la multiplicación cruzada arriba, 3 por 1 más 5 por 4, y abajo la multiplicación es hacia el lado, 5 por 1. Y la multiplicación de fracciones es hacia el lado, entonces digo 3 por 4 es 12 y 5 por 1 es 5. Sigo resolviendo y nos queda esta expresión. X cuadrado menos 23 partido en 5 por X y nos queda más 12 partido en 5 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Lo que podemos hacer acá, chiquillos, es dejar esta ecuación de segundo grado escrita de forma general, es decir, con una A distinto de 1. Entonces yo puedo multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de las fracciones que están ahí, es decir, lo puedo multiplicar por 5. Si la multiplico por 5, si se fijan, todo lo estoy multiplicando por 5. ¿Y cuál es el objetivo? Poder simplificar. Y al poder simplificar estos denominadores que se vayan, nos va a quedar como 5x cuadrado menos 23x más 12 igual 0. O sea, si tengo que responder el ejercicio, nos dice, encuentra la ecuación de segundo grado, que tenía por solución 3/5 y 4, la ecuación es 5x cuadrado menos 23x más 12 igual 0. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, sí, se entiende, profe. Ya. Sigo. Ejemplo 2. Este es sencillo. Súper rapidito. ¿Cuál es la suma de las soluciones o raíces de la ecuación? Me faltó el igual 0 ahí. Ya, pero ¿cuál es la suma de las soluciones? Vamos a recordar que la suma de las soluciones sería menos b partido en a. ¿Quién me dice de ustedes cuánto me daría ahí la suma de las soluciones? Menos 2. Menos 2, muy bien. O sea, uno puede darse el camino largo y resolver esta ecuación, pero ¿para qué vamos a hacer eso si conocemos esta igualdad? Sabemos que la suma de las soluciones es lo mismo que menos b partido en a. Sé que acá b vale 10, a vale 5, entonces simplemente usted reemplaza. Y me queda menos 10 partido en 5, y cuando lo resuelvo, eso me da menos 2.
Ahora, ¿cuál es el producto de las soluciones? Recordar que el producto de las soluciones está dado por C partido en A. Menos 8 partido por... No, menos 7 partido por 8. Fíjese bien. No, menos 7 partido por 3, casi. Menos 7 partido por 3, perfecto, porque yo reconozco el 6, reconozco A. C es menos 7, A 3 y simplemente reemplazo. ¿Ya? Ya, chiquillo, ¿alguna duda hasta ahí? Ya, perfecto, no hay dudas. Entonces voy a avanzar a la... Dígame. La anterior era menos 7 partido en 3. Déjeme devolver. C partido en A, sí, menos 7 partido en 3. Gracias. Ya. Si no hay más dudas con la ecuación de segundo grado, entonces vamos a pasar a la función cuadrática. La función cuadrática, si usted se fija, es un f de x igual a ax cuadrado más bx más c. La forma algebraica es la misma forma algebraica que tiene la ecuación de segundo grado. La diferencia acá es que ya no está igualada a 0, sino que está igualada a un f de x. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, esto significa que yo puedo ir cambiando todo el rato el valor de x, ¿ya? Porque cuando yo lo igualo a 0, yo me estoy fijando cuando x tiene valores específicos. En cambio, cuando lo igualamos a un f de x, quiere decir que los valores de x pueden ir cambiando, son distintos. Ahora, la gráfica de una ecuación de una función cuadrática, se le llama parábola, ¿ya? Y la forma de esta gráfica, ustedes ya la conocen, es como una forma de U que puede estar hacia arriba como una U normal o si no una U hacia abajo. La manera más fácil de poder identificarla. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de un gráfico de una ecuación de segundo grado, de una función cuadrática, perdón, donde se nos hace mucho más fácil a lo mejor entender desde el principio cómo nosotros vamos encontrando los puntos de la función, para que eso nunca se nos olvide, ¿ya? La función es x cuadrado menos 4x más 3. Entonces, vamos a entender que los valores que vamos a tomar en x acá son valores que yo escojo a mi gusto, dependiendo de lo que se me haga más cómodo para poder ir graficando. Y cuando yo tomo un valor del x y lo reemplazo en la función, eso se llama evaluar, voy a obtener un resultado y ese resultado va a corresponder gráficamente a un valor en y. O sea, plano cartesiano. Yo me estoy tomando un valor de x, que en este caso estoy diciendo, quiero ver cuánto vale la función cuando x vale menos 1. Entonces voy a mi función, reemplazo el menos 1, donde está la x, y calculo cuánto da el resultado. El resultado me dio 8 y ese 8 va a corresponder en la sí. Y ahí se me forma un puntito. O sea, ahí yo marco el puntito que estoy estudiando. Después voy a ver cuándo vale 0. Coloqué el 0 en la función, lo evalué y el resultado me dio 3. Entonces significa que estoy acá, 0 en las x y 3 en las y. Marco ese puntito. Después tengo el 1,0. Ingresé el 1 en las x y salió 0 en las y. Después ingreso el 2, nos sale el menos 1. Después ingreso el 3, sale el 0. Ingreso el 4, sale el 3. Ingreso el 5 y nos da 8. Entonces, si ustedes se fijan, ahí yo ingresé valores de manera, o sea, obviamente al azar, los elegí a propósito porque nos muestra cómo es la gráfica de esta parábola. Y si ahora yo uno todos los puntos, nos da la forma de U de la que les hablaba, ¿ya? Esa es la manera más, ¿cómo se podría decir? Más básica, arcaica de graficar una parábola.
porque nosotros podríamos graficar una función cuadrática, pero a partir de todos los elementos que tiene la función cuadrática, ¿ya? Pero esta es la manera más básica de poder verla y recordar el tema del plano cartesiano, los puntitos, que cuando yo hablo de un X acá que estoy tomando para reemplazar en la función, nos estamos refiriendo a los mismos números que están acá en X, en el eje X, y que los resultados que nos da cuando yo reemplazo en esta función, que acá le coloqué Y, son los mismos Y, los mismos numeritos que están acá en el eje que es vertical, y cuando los unimos formamos los puntos. Ahora, elementos de la función cuadrática, ¿ya? Concavidad primero. Tenemos que recordar que la concavidad la da el coeficiente A, es decir, usted se va a fijar en el numerito que está acompañando a la incógnita que está al cuadrado, a la variable que está al cuadrado, a X. Entonces, A, yo digo que si es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba, es decir, la parábola va a tener la forma de U. Y esta parábola va a tener un punto mínimo. Ahora, ¿por qué le decimos punto mínimo? Mire la parábola, mire el gráfico que tengo acá. Si yo empiezo a ver esta U de izquierda a derecha, se fija que este gráfico, esta forma de U, se viene dibujando, viene bajando, baja, 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 llega a un punto más bajo y después comienza a subir. Es por eso que cuando la parábola tiene concavidad hacia arriba, existe un punto mínimo. Y ojo con esto, que este punto mínimo coincide con algo que nosotros llamamos vértice de la parábola, que lo vamos a ver más adelante. También ver acá que tenemos por otro lado, la parábola es cóncava hacia abajo. Esto pasa cuando A es menor que 0. También recordar que acá existe ahora un punto máximo. ¿Y por qué lo llamo punto máximo? Porque nuevamente, si yo miro de izquierda a derecha este gráfico, yo voy viendo que la parábola va subiendo, llega al punto más alto y después comienza a bajar nuevamente, ¿ya? Y este puntito más alto que tenemos acá, que lo llamo punto máximo, también es el vértice de la parábola, ¿ya? O sea, estos puntos mínimos y máximos coinciden con el vértice, o son el vértice, por decirlo así. Intersección con el eje Y. Siempre en un gráfico es importante los cortes que tienen las gráficas con los ejes, tanto con el eje X o con el eje Y, ¿ya? En este caso, como en la función afín, el coeficiente C nos va a indicar el corte en el eje de las Y. ¿Y cómo reconozco el coeficiente C? Porque es el numerito que está solo, que está libre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este gráfico que está acá, donde dice C ahí, justo donde la parábola está cortando el eje de las Y, está pasando por ahí encima, el punto de corte es 0,C. Ahora, veamos un ejemplo. Les pregunto a ustedes, tengo que ver concavidad y corte en el eje Y. ¿Cómo sería? La concavidad sería hacia arriba con un punto mínimo. Ya, la concavidad sería hacia arriba. ¿Por qué dices que la concavidad sería hacia arriba? ¿Dónde lo analizaste? La X porque es positiva. Ya, ojo que te fijas en el número que acompaña a la X, en este caso a la X cuadrada. En este caso ese sería un 1, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Perfecto, es cóncava hacia arriba y me dices tiene un punto mínimo, perfecto. ¿Y dónde veo el corte en Y? La C sería -4. -4. -4, perfecto. Entonces, si yo miro la gráfica, sería algo así, ¿ya? Veo que la concavidad es hacia arriba porque la A es positiva y está cortando a C justo acá abajito en el -4. Ojo que obviamente para poder llegar a este gráfico necesito más datos que solo esos dos. Yo les estoy mostrando aquí cómo es la gráfica y se cumple el análisis que ustedes acaban de hacer.
Seguimos avanzando. Eje de simetría y vértice. Recordar, chiquillos, el eje de simetría es una línea imaginaria que divide un objeto, divide algo en dos partes iguales. Y que si yo imagino doblar ese algo por esa línea, esto tiene que coincidir perfectamente. Recuerdo alguna vez cuando se lo expliqué en clases en segundo medio, el eje de simetría varias veces. Por ejemplo, si yo tengo una hoja y doblo esa hoja por un eje de simetría, estas partes tienen que coincidir de manera exacta, como si fuese un espejo, ¿ya? Entonces aquí usted se va a fijar que la línea que está pasando por el medio de esta parábola, yo puedo doblar esta parábola por esa línea y sus brazos van a coincidir de manera perfecta. Y justamente este eje de simetría está pasando justo por este punto importante del que les hablé delante, que se llama vértice, ¿ya? O sea, este punto que es el vértice me indica que es un punto máximo, que es un punto mínimo, de acuerdo de la concavidad, etc. Y además también es el punto central que tiene ahí la parábola, porque por ahí pasa el eje de simetría. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la forma en que calculamos estas dos cosas, porque obviamente se pueden calcular. Eje de simetría tiene fórmula. La fórmula es menos b partido en 2a. Tiene otra fórmula el eje de simetría que también es la suma de los cortes en x partido en 2, ¿ya? Pero eso lo podemos ir viendo con algunos ejemplos que veamos en la próxima clase. Y el vértice tiene dos formas de calcularse, ¿ya? Uno es saber primero que el vértice es un punto, entonces nosotros vamos a necesitar encontrar el valor del x y el valor del y. El valor del x coincide con el eje de simetría, porque acuérdense que el eje de simetría justo está pasando por el medio de la parábola. Me voy a devolver a la anterior. Si se fijan, el eje de simetría justo está pasando por la mitad de la parábola y está pasando por arriba del eje X, lo está cortando en un punto en el eje X. Entonces nosotros cuando calculamos el eje de simetría, calculamos cuál es el valor ahí que está pasando por la X. Entonces, después el vértice es el mismo valor de X, donde está pasando este eje de simetría, pero además yo necesito calcular el que corresponda a Y, porque acuérdese que es un punto. Entonces, para calcular esta parte del y, yo tengo dos opciones. Puedo evaluar la función en el eje de simetría, o puedo ocupar esta formulita que sale acá abajo, que es 4ac menos b cuadrado partido en 4a, ¿ya? Personalmente, yo ocupo la primera forma, tengo muy mala memoria, por lo tanto, aprenderme más fórmulas en la vida me complica. Así que todo lo voy a resolver ocupando la primera forma, cuando evalúo el eje de simetría. A lo mejor le aparece un poco engorrosa aquí la vista de menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a, pero voy a mostrarle un ejemplo ahora y que se va a dar cuenta de que es súper sencillo, ¿ya? Ejemplo, tenemos la función x cuadrado más 2x menos 8, a vale 1, b vale 2 y c vale menos 8. Si yo calculo el eje de simetría, recordar que el eje de simetría es menos b partido en 2a. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí, chiquillos? Menos 4 partido por 2. No, Fíjate, menos 2 partido por 2. Menos 2 partido por 2, perfecto. Porque es menos b, que vale 2, y el menos que está adelante se mantiene, y abajito es 2 por a, que sería 2 por 1. Ahí entonces llegamos a que x es menos 1, es decir, el eje de simetría está pasando justo por el menos 1 en las x. Ahora, si yo quiero calcular el vértice, la otra parte del vértice, donde está tocando en y, tengo que evaluar esta función en menos 1. ¿Qué significa eso? Que donde está la x en mi función, yo voy a reemplazar por menos 1. Fíjense,
Entonces, esto de acá, b igual a menos b partido en 2a, como f de bla, 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 todo eso que aparece ahí, lo cambio por el vértice, el eje de simetría que es menos 1, y ahora digo f de menos 1 para encontrar el otro numerito que va acá. Entonces, encuentro el otro numerito reemplazando mi función por menos 1. La función es x cuadrado, entonces digo menos 1 al cuadrado, más 2 por x, es decir, 2 por menos 1, menos 8. Resuelvo esto, nos quedaría menos, o sea, nos quedaría 1, menos 2, menos 8, y eso nos va a dar menos 9. ¿Qué significa? Que nuestro eje, o sea, nuestro vértice está ubicado en el punto menos 1, menos 9. ¿Se entendió eso? ¿Me siguen con eso, chiquillos? Sí, profe. Ya. Gráficamente, ¿qué sería? Ahí fíjense, mi eje de simetría, la línea imaginaria que me divide la parábola en dos partes iguales, entonces está pasando ahí justo por arribita del menos 1. Y el vértice, yo sé que el vértice, este puntito que está marcado acá abajo, que en este caso es un punto mínimo, está ubicado en el punto menos 1, menos 9, ¿ya? En el menos 1, menos 9 en las i. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya. Sigo entonces. El discriminante. El discriminante, el mismo que ocupábamos en la ecuación de segundo grado, lo podemos ocupar acá en la función cuadrática. ¿Por qué lo podemos ocupar? Porque mi función cuadrática yo puedo igualarla a 0 y puedo saber sus cortes en el eje de las x. Entonces, el discriminante nos va a decir si esta parábola está cortando al eje de las x o no está cortando al eje de las x, ¿ya? Y en cuántos puntos, si es que la corta. Entonces, esa relación que nosotros teníamos con el discriminante en la ecuación de segundo grado la podemos llevar acá a la gráfica. Entonces, cuando decíamos que el discriminante era mayor que 0, en la ecuación de segundo grado nosotros decíamos que las soluciones eran reales y distintas. Gráficamente, yo estoy diciendo que la parábola está cortando en dos puntos distintos al eje de las x. ¿Se entiende acá? El x1 es un número y el x2 es otro número, cuando el discriminante es mayor que 0. Entonces, en la ecuación de segundo grado, yo digo que son soluciones reales y distintas. Si lo miro gráficamente en una función cuadrática, yo estoy diciendo que tiene dos cortes distintos, ¿ya? Cuando el discriminante es negativo, es decir, acuérdese usted, adentro de la raíz le quedó un número negativo, o sea, dentro de la raíz, si me quedaba un número negativo era imaginario, o sea, no era una solución real, solución no real. ¿Qué significa? Es que simplemente tu parábola no está cortando al eje de las x, está en el aire, podríamos decirlo, ¿ya? No hay corte con el eje de las x. Y la tercera opción es cuando veíamos que el discriminante era igual a 0. Y cuando el discriminante era igual a 0, como vimos en el ejemplo, decíamos que las soluciones eran reales e iguales. Gráficamente es que esas soluciones reales e iguales se traducen a que la parábola está cortando en un solo punto al eje de las x. Y ese lugar donde justo está cortando al eje de las x, chiquillos, coincide con el vértice de la parábola, lo está cortando ahí, solo con ese puntito, con el vértice, ¿ya? Ejemplo, o sea, en el siguiente ejemplo no me están preguntando dónde corta en el eje de las x, sino que simplemente me están preguntando si corta o no corta. Entonces yo calculo el discriminante. Usted sabe aquí que reconoce cuál es A, cuál es B, cuál es C. A valía 1, B menos 3, C menos 4. Calculamos el discriminante y nos da que el discriminante da 25. Si el discriminante nos dio 25, ¿qué conclusión sacamos?
¿Corta o no corta el eje de las X? Sí, sí lo hace. ¿En cuántos puntos? 2 puntos. En 2 puntos, perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos escrita la conclusión, que si el discriminante es mayor que 0, entonces significa que va a cortar en 2 puntos el eje de la X. ¿Cuáles son los puntos? Todavía no lo sabemos. ¿Lo podemos saber? Sí. ¿Cómo lo podemos saber? Encontrando los ceros de la función. Y encontrar los ceros de la función, recordar que no es nada más ni nada menos que tomar nuestra función cuadrática e igualarla a 0, es decir, transformarla en una ecuación de segundo grado y encontrar el x1 y el x2, encontrar las soluciones, ya sea con la fórmula general o algún otro método que usted conozca, ¿ya? Entonces, recuerde, tomo este ax cuadrado más bx más c, que era una función, y lo encuentro los valores del x para cuando esta función es igual a 0, ya cuando el y vale 0. Ahí voy a saber dónde son los cortes en el eje x. Ejemplo, tenemos x cuadrado menos 3x menos 4. La ecuación asociada entonces a esta función es tomar esta expresión y igualarla a 0, por eso se le llama ceros de la función, y reconozca usted cuáles son los coeficientes, A vale 1, B vale menos 3, C vale menos 4, los reemplaza en la fórmula general y empieza a calcular. Vamos a llegar que el x1 vale 4 y el x2 vale menos 1. ¿Qué es importante acá entonces? Entender la gráfica. Vamos a ver la gráfica y ahí tenemos que nuestra gráfica está cortando en el menos 1 en las X y en el 4 en las X también. Además, usted podía analizar aquí que la concavidad era hacia arriba, como lo hemos visto desde un principio, que tiene un corte en la Y que es menos 4, que acá la gráfica, si usted ve, está pasando por el menos 4 en la Y, etc. O sea, cumple todo lo que hemos visto el análisis hasta ahora. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya. Ya, aquí nos vamos a salir un poquito del compartir pantalla, porque vamos a ver una forma de cómo escribo las funciones. Esperemos un poquito. Parece que no alcancé a mostrarles cuál era la forma. A ver. Ya, aquí está. Fíjense en esto. Me dice funciones de la forma y es igual a ax cuadrado, ¿ya? Vamos a hacer un análisis rápido de cómo existen algunos tipos de escritura de la función. O sea, me puede faltar algún coeficiente, puede estar escrito de cierta manera la función, y yo puedo hacer un análisis del comportamiento de la función a partir de los coeficientes. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es cuando la función tiene esta forma, y es igual a ax cuadrado. Queremos hacer el análisis del coeficiente a. Eso es lo importante en esta parte. Quiero saber qué significa los distintos valores que puede tomar a. Para eso vamos a hacer 3 casos. El primer caso va a ser y es igual a x cuadrado, es decir, acá el a vale 1, y esta es la función que vamos a tomar como base para comparar todas las que siguen, ¿ya? Vamos a ver un y igual a 3x cuadrado, es decir, va a ser un valor más grande que el 1 que tiene la primera, y vamos a ver un 1 medio x cuadrado, es decir, un valor más chiquitito que es el que tiene la primera función acá arriba, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el graficador que tengo acá, que les voy a compartir al tiro.
Ya. Esta gráfica de acá, chiquillos, si ustedes se fijan, aquí al ladito tengo la leyenda. ¿Se les ve, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, esa gráfica que tiene ahí es f de x igual a x cuadrado. El a en esta función vale 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el valor de a se agranda. Usted mire la gráfica y dígame qué es lo que está pasando. Va a aparecer de color verde. ¿Qué es lo que pasó con respecto a la que es morada? ¿Se triplicó? ¿Se qué, perdón? ¿Se triplicó? La morada es la original y la verde es la que tiene el 3. Fíjate. Con la palabra. ¿Se achicó? Se achicó. O sea, claro, yo entiendo que él se achicó es porque lo estamos viendo a que se puso más angosta, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, fíjate. Voy a ver la gráfica ahora cuando el valor de A es más chiquitito de 1, es decir, es más chico que el que tiene esta que está de morado. Nos aparece de rojo. ¿Qué fue lo que pasó ahí con la gráfica? ¿Qué le pasó a la gráfica ahí que está de rojo con respecto a la morada? ¿Se hizo más grande? Se hizo más grande, pero se hizo más grande ¿cómo? Se expandió. Perfecto. O sea, chiquillos, si yo llego a una conclusión acá, siempre tomando la función acá que es desde la que yo empiezo a comparar, que es la morada, que la A vale 1, cuando tomo un valor más grande que 1, entonces me aparece esto que la gráfica se empieza a acercar al eje de las Y y se vuelve más angosta. Y por el otro lado, cuando yo estoy ocupando un número más chiquitito que 1, la parábola se agranda, o sea, se pone más ancha. Hacia los lados lo estamos hablando con respecto al eje de la Y. Ahora mi pregunta es, si yo ocupo estos mismos valores pero negativos, ¿qué va a pasar? Era lo contrario. ¿Se inviertan? ¿Cómo, perdón? ¿Se inviertan? No, se mantiene. Veamos. Voy a borrar. O no, no las voy a borrar porque vamos a ver el comportamiento aquí mismo. Ya, primero voy a tomar la que ocupamos del principio, la original, la x cuadrado. Entonces voy a colocarle menos x cuadrado. Morada con morada, compare. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la Se diferencia? Un punto máximo. Se invirtieron. Se invirtió, ¿cierto? Perfecto. Ahora voy a colocar la que es igual a la verde, es decir, a la 3x cuadrado, pero ahora voy a decir menos 3x cuadrado. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Igual, cabrón. Igual, ¿se dan cuenta? Solamente se está invirtiendo hacia abajo, es decir, cambia la concavidad, pero no está cambiando la amplitud que tenemos con respecto al eje de la Y. Entonces, si yo coloco ahora, entonces, menos un medio x cuadrado, ¿cómo debería quedar? Igual. Igual, es decir, se va a volver más ancha que la donde la vale 1, pero en comparación con la rojita de arriba queda igual, solamente que se está invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, chiquillos? ¡Estoy en clase! ¿Cuál es la conclusión? Es que, ¿me ven esto del power, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Oye, es que acabo de descubrir que puedo saltar el cambio de pantalla sin necesidad de dejar de compartir pantalla. Entonces, la conclusión es que
Cuando el A vale 1, nosotros vemos este comportamiento como normal, es mi punto de quiebre, pero cuando A en valor absoluto, piénselo así, vale más que 1, ya sea con una concavidad hacia arriba, o sea la concavidad hacia abajo, ¿ya? Porque no nos estamos fijando en el signo. El negativo solo nos está diciendo la concavidad, pero el valor de A en valor absoluto me está indicando solamente si me estoy acercando al eje de la Y o me estoy alejando al eje de la Y. Mientras más alto es el número en valor absoluto, me estoy acercando al eje de la Y, se está volviendo más angosta. Y mientras más pequeñito, es decir, vaya entre 0 y ¿Se 1, acerca al eje X o se aleja del eje Y? no, nos referimos al eje Y acá, ¿ya? Ahí es la comparación. O sea, se vuelve más ancha, se está alejando del eje de las Y, el vertical. Ahí estoy haciendo el análisis. ¿Entendió? No sé, ¿quién tiene el micrófono activado, chiquillos? ¿Se le escucha el perrito? Ahí está. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a ver otra forma de escritura. Pucha, se me perdió la animación de esto, ya vieron todo. Cuando al ax cuadrado le agrego este coeficiente c, término libre, ¿qué es lo que pasa? Entonces voy a volver a mi graficador. Voy a eliminar la gráfica que hicimos. Y vamos nuevamente a fijarnos solamente en esta gráfica que es la inicial, desde donde yo parto mis comparaciones. Y es igual a x cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando yo agrego un término solito, es decir, el coeficiente c, para que veamos qué es lo que hace el coeficiente c aquí en este caso. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es que vamos a agregarle un 2, es decir, va a ser x cuadrado más 2. Ahí nos apareció de rojito, usted mire, fíjese acá en la leyenda, dice X, aparece este símbolo que es así, que es el signo de elevado, me está diciendo elevado 2, más 2. Entonces, aquí, ¿qué le pasó a la parábola? Que ahora su punto mínimo es otro. Ya, el punto mínimo es otro, sí. ¿Y qué más pasa? ¿Eso qué quiere decir? Mira, voy a meter otro ejemplo. Voy a escribir x cuadrado menos 3. ¿Qué le pasó a la parábola acá? Se corrió más abajo. Se corrió más abajo. Entonces, en conclusión, nuestro coeficiente C, ¿qué es lo que nos está indicando? La intersección del eje Y. Intersección en el eje Y, muy bien, pero además de la intersección del eje Y, chiquillos, nos está hablando del desplazamiento que tiene la parábola en el eje de la Y. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo la forma ax cuadrado más un valor, entonces me está diciendo que dependiendo de ese valor es donde la parábola se va a desplazar. Porque si yo le sumo un 2, fíjense que la parábola acá en rojo se subió al 2. Si yo puse menos 3, entonces la parábola bajó al menos 3. Si yo colocara más 10, ¿qué pasaría? Sería... se desplazaría al punto 0,10. Exacto, o sea, en este caso nos está hablando de un desplazamiento en el eje de la Y. Perfecto. Ahora voy a volver al Power. Y ahí tenemos la conclusión, chiquillos. Este Power va a estar disponible en la plataforma del colegio donde está el preuniversitario. Ustedes pueden acceder ahí a todo el material. Tenemos la conclusión, lo que acabamos de decir, que si C es positivo, entonces se va a desplazar hacia arriba, y si C es negativo, se va a desplazar hacia abajo. Obviamente siempre pensando en el origen. Ahora, tenemos otra forma en la cual puede estar escrita la función cuadrática, ¿ya? Y aquí solamente yo voy a hacer el análisis de la forma.
Aquí, esta forma, si ustedes se fijan, está escrita como un cuadrado de binomio más algo, ¿cierto? Entonces, cosas importantes aquí cuando usted puede encontrar la parábola escrita como un cuadrado de binomio. Primero, el valor que está aquí adentro de la parábola, o sea, dentro de este paréntesis, obviamente que no es la incógnita, sino que el otro valor que está solito, con el valor que está fuera de esta parábola, o sea, de este paréntesis, y que si no estuviese, usted asume que es 0, puede determinar el vértice de la parábola. Si usted se fija acá, si adentro yo tengo menos h y afuera tengo un k, entonces mi vértice va a ser h, k, ¿ya? Puedo identificar inmediatamente el vértice. Y algo que tiene que tener en cuenta usted es que en esta forma yo puedo ver el desplazamiento de la parábola. ¿Y a qué me refiero con el desplazamiento? K en este caso está haciendo como la especie de C, solo que no se está desplazando sobre el eje de la C, sino que se está desplazando en otra parte, está por los lados. Es decir, si C vale 4, entonces quiere decir que la parábola sube 4 unidades. Ahora, ¿qué pasa con H? En H acá nosotros vamos a ver el desplazamiento horizontal, pero vamos a ver el desplazamiento horizontal al contrario de lo que aquí me aparece. Por ejemplo, si h fuese menos 4, entonces la parábola yo voy a saber que se va a desplazar al 4, positivo. Si h fuese 8, aquí fuese más 8, entonces yo voy a saber que la parábola va a estar desplazada en el eje de las x en el menos 8, al contrario. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Aquí vamos a ver... Me falló la animación de nuevo. Lo arruinó todo. Aquí vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos y es igual a x más 3 al cuadrado más 1. Y tenemos el otro ejemplo que y es igual a x menos 4, todo el cuadrado, menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es cuál, chiquillos, acá en estos gráficos que yo tengo acá? Si usted se fija, en esta primera que dice x más 3, todo en paréntesis al cuadrado, me está diciendo que esta parábola debería estar en el más 3 o en el menos 3. Gráficamente. ¿Menos 3? Menos 3, porque acuérdense que usted se va a fijar en el contrario, o sea, lo vemos acá en esta gráfica que está de rojo. Mire, está el vértice ahí en el menos 3. Y este numerito que está afuera, que es el más 1, significa que me voy a desplazar un espacio hacia arriba. Lo que yo veo adentro del paréntesis lo veo con el signo contrario para verlo en la gráfica, y el que está afuera lo veo normal. En el ejemplo de abajo, x menos 4 al cuadrado menos 3, es decir, significa que la parábola acá se desplazó 4 unidades hacia la derecha y con el menos 3 que está acá al lado, bajó 3 unidades. ¿Se entiende? Ya, veamos si se entiende con el ejemplo que tengo acá. ¿Quién se atreve? Dice, La si D. es... Yo ¿Cuál digo es? La D. La D. La D. ¿Por qué dice que es la D? Porque en el paréntesis está el más 2, entonces el opuesto sería el menos 2. Y afuera del paréntesis está el 1. Entonces, más 1, para arriba. Perfecto, súper bien. El análisis que hace la compañera, dentro del paréntesis tengo el más 2, me está indicando el desplazamiento horizontal, por lo tanto me voy al menos 2 en la X.
Y afuerita tengo el +1 que me indica el desplazamiento vertical, o sea, me voy al 1 en la sí. Por lo tanto, alternativa correcta sí es letra D. Y con eso, chiquillos, hemos terminado. O sea, les doy las gracias por su paciencia, porque en 1 hora de clases le mostré todo lo que con un curso nos demoramos 2 meses de clases en segundo medio. Así que muchas gracias por la atención y por haberse quedado atento a lo que estábamos haciendo. Próxima clase, puros ejercicios de esto. Obviamente tipo PSU, que ya no es PSU, pero no me gusta el nombre de ahora. Así que eso, próxima clase, puros ejercicios. Voy a tratar de subir alguna guía, algunos ejercicios que son los que vamos a resolver la próxima clase durante estos días para que usted trate de hacer algo antes y aclaremos dudas. A la plataforma del colegio. Acuérdense que ahí ya está habilitado el preuniversitario donde usted puede ir encontrando todo el material de las clases que se han hecho y las que vienen, ¿ya? Y si hay alguno que no le aparezca el preuniversitario como clase, simplemente tiene que mandarle un correo a la inspectora Rosita para que los incluya. ¿Ya, chiquillos? Gracias. Si no hay dudas, nos despedimos. Que estén súper bien.